Guía de Estudio Iniciación Teológica, Parte 1. Las fuentes de la teología, Dios y la creación. Esta guía busca ofrecer una comprensión estructurada de los conceptos fundamentales presentados en la obra Iniciación Teológica, tomo primero, Las fuentes de la teología, Dios y la creación. La obra, escrita por un grupo de teólogos dominicos, se propone como una iniciación teológica para estudiantes eclesiásticos, religiosas y seglares, buscando llenar la laguna de una teología completa y ordenada que unifique el saber teológico bajo un solo principio. A diferencia de los manuales que resumen conclusiones, esta obra busca clarificar las fuentes de la fe, y los principios que deben regir la reflexión del creyente y la argumentación del teólogo. Los redactores pertenecen a la escuela tomista, lo que asegura una homogeneidad de espíritu. Libro 1. Las fuentes de la teología. Este libro se dedica a identificar y explicar las fuentes primordiales de nuestro conocimiento de Dios y la fe. Capítulo 1. Las fuentes de la fe. 1. La palabra de Dios. La religión cristiana se basa fundamentalmente en la palabra de Dios, la cual es soberana, poderosa y eficaz en el hombre que la recibe por la fe. Creer y guardar la palabra es posesionarse de su contenido y participar del misterio de Cristo. La obra se propone precisar dónde encontrar la palabra de Dios, y cómo asegurar la continuidad entre la revelación y la enseñanza de la Iglesia. 2. La tradición. Conciencia de la Iglesia. La tradición es definida como la conciencia de la Iglesia, entendida como la posesión indisoluble del objeto de la conciencia y la facultad activa de juicio. Conciencia objeto y conciencia sujeto. Es de orden intelectual, susceptible de objetivación y formulación, y posee su objeto íntegro desde el inicio. La formulación no siempre agota el contenido, siendo el contenido vivido por la Iglesia lo principal. Etapas de la reflexión teológica sobre la tradición. San Pablo, el término paradosis, tradición, designa tanto el acto de transmitir como el objeto transmitido, enseñanzas recibidas de palabra o por cartas. Siglo XIX, se profundiza en la noción de tradición viviente como fuente actual de fe, reconociendo un desarrollo orgánico del depósito transmitido y la acción del Espíritu Santo. Figuras clave, Moeller y Francelin. La tradición se refiere tanto al contenido de la palabra de Dios, aspecto objetivo, como a la facultad de la Iglesia de reconocer y afirmar esa palabra, aspecto subjetivo. La conciencia objetiva de la Iglesia es la palabra de Dios. El Concilio de Trento y el Vaticano enfatizan el lugar que la Iglesia concede a la Escritura. La Iglesia posee poder sobre la interpretación de la palabra escrita a causa de una mayor fidelidad interior, no juzga la palabra, sino su interpretación. La fórmula es escritura en la Iglesia, no escritura e Iglesia. La asistencia del Espíritu Santo garantiza la tradición viviente, y no dispensa de la sumisión a sus expresiones auténticas. La lectura personal de la Escritura no es solo posible sino necesaria para encontrar a Cristo, a la luz del Espíritu presente en la comunidad. Infalibilidad de la comunidad y magisterio jerárquico, ambos son criterios de verdad que operan en interacción, con prioridad objetiva del carisma jerárquico en la enseñanza y el juicio. El magisterio posee la fidelidad de Cristo independientemente del consentimiento de la Iglesia. La Iglesia sirve a la palabra, proclamándola fielmente y traduciéndola. Las fórmulas dogmáticas no caducan, el progreso de la formulación se da por integración, no por sustitución. La Iglesia no introduce sistemas filosóficos en sus fórmulas, y puede aceptar o rehusar una fórmula según su aptitud. El desenvolvimiento del dogma es preferible al término evolución para indicar la inmutabilidad del dato revelado y el carácter homogéneo del desarrollo. El dogma se desarrolla, no la revelación. Factores que contribuyen al desarrollo dogmático incluyen el sentimiento de fe de los fieles, la reflexión de los teólogos, la refutación de herejías, las circunstancias de la vida de la Iglesia y factores profanos. 3. Los lugares dogmáticos, son las expresiones y reglas de la tradición. Expresiones de la tradición, Sagrada Escritura, instituciones, liturgia, derecho canónico. Criterios de la tradición, magisterio ordinario, padres de la Iglesia, símbolos de la fe, eco de la tradición en iglesias cismáticas de Oriente, y magisterio extraordinario, concilios ecuménicos.
Las instituciones son a la vez expresiones y criterios. Capítulo 2, Introducción a la Sagrada Escritura. 1. Naturaleza de la Sagrada Escritura. Libros sagrados de origen divino que contienen la historia, creencia y ley de conducta del cristianismo. Dios es el autor principal, pero los escritores humanos, hagiógrafos, son verdaderos autores que realizan un trabajo de composición, investigación y redacción. Su obra lleva la impronta de su temperamento, mentalidad y lenguaje. La inspiración divina es una influencia soberana que no reduce el trabajo humano, es total, recayendo sobre el libro entero, fondo y forma, palabras y pensamiento. Permite al hagiógrafo juzgar rectamente y dota sus juicios de inerrancia. La inspiración no suprime el esfuerzo, sino que lo fecunda. Los libros sagrados son palabra de Dios porque Él interviene personalmente, y todo en ellos concurre a este fin. Son la norma suprema para todo pensamiento y actitud práctica. 2. Efectos de la inspiración, verdad intelectual, enseñanza, sabiduría. El lector discierne juicios, doctrinas y la concepción del mundo garantizada por la veracidad divina. Eficacia religiosa. La escritura excita la vida religiosa, y es tan activa como la palabra de Dios en la naturaleza. No debe verse como meras tesis abstractas ni solo como testimonio de entusiasmo. Inerrancia. No hay error en las afirmaciones reales de la escritura. No implica que disipe los errores del autor en materias profanas o que contenga datos de ciencias naturales. No hay que buscar perfección artística universal. En materia histórica, la inerrancia se aplica a lo que el autor realmente afirma, no necesariamente a todos los datos de sus fuentes o a expresiones usuales de su tiempo. Nombres. Los géneros literarios, parábolas, novelas históricas como Tobías o Judith, deben ser discernidos. La Iglesia no admite que la Biblia sea una obra de pura imaginación. En materia religiosa y moral, la inerrancia es aún más cierta. No significa una enseñanza siempre completa, ya que la Biblia refleja una educación progresiva de Dios a su pueblo. 3. La escritura y la regla de fe. Los individuos son iniciados en la escritura por la comunidad de fieles. La Iglesia es depositaria y maestra de su enseñanza. La Iglesia católica proclama su poder de juzgar el verdadero sentido e interpretación de la Escritura en cuestiones de fe y costumbres, Concilios de Trento y Vaticano. No se erige por encima de ella, ni juzga su verdad o falsedad, sino la de las interpretaciones individuales. La interpretación individual tiene un inmenso campo abierto, siempre que no contradiga la fe definida por el magisterio o el consentimiento unánime de los padres. La escritura no se recomienda a sí misma, el canon bíblico se estableció gradualmente por la tradición de la Iglesia, apoyándose en la recepción inmemorial y una apreciación intuitiva de su contenido. 4. Puesto de la escritura en el pensamiento cristiano. Es la palabra de Dios y una fuente abundante de luz y vida, su lectura cotidiana es recomendada para todos. Para la especulación teológica, la escritura debe ser su alma. La teología toma sus argumentos de Dios por la revelación, usando otras ciencias como inferiores y servidoras. Comparada con las definiciones de la Iglesia, la escritura se caracteriza por una riqueza de doctrina y un poder de sugestión infinitamente mayores. Comparada con la literatura cristiana, se distingue por su certeza y rectitud indefectibles. El teólogo debe acudir directamente a la escritura para escrutar la revelación en su expresión más auténtica. Es una enseñanza segura y fecunda. La escritura es vital para preservar de la abstracción excesiva, y mantener el pensamiento científico conectado con las expresiones espontáneas del misterio revelado. Capítulo 3, la liturgia. 1. Naturaleza de la liturgia. Uno de los tres aspectos, con teología y teología mística, del misterio único de salvación. Es el acto propio de la Iglesia, que significa y causa el misterio de salvación, sin explicitarlo según categorías intelectuales. Un misterio litúrgico es una acción sagrada, y de culto que actualiza una obra redentora del pasado, haciendo participar a la comunidad en la salvación. No es una ciencia, aunque pueda haber una ciencia de la liturgia, se accede a ella por la práctica. Los monumentos litúrgicos, textos, ritos, solo son liturgia cuando se ejecutan. 2. La liturgia como lugar teológico.
Es una fuente o lugar del que la teología toma argumentos. No debe usarse como simple doctrina, identificándola solo con los textos son parte de una acción. El mensaje bíblico está en primer término en el dato bíblico, mientras que en la liturgia está la realización del misterio. Por ello, el teólogo no debe reprochar a la liturgia su imprecisión o uso de metáforas. Ofrece la ventaja de ser una obra colectiva donde la Iglesia se expresa para recordar y saborear la palabra divina. Es una obra eminentemente jerárquica, con la voz de la Iglesia docente y el cuerpo total organizado. Su singularidad la aproxima a la Escritura, y justifica su papel extraordinario en la determinación de doctrinas no explícitas. Famosa frase de San Celestino: lex credendi lex statuat supplicandi, la ley del creer establezca la ley del orar. 3. Empleo de la liturgia en teología: interpretar el dato textual o ritual según su lugar en el acto litúrgico en su conjunto. Interpretar bajo la luz de la historia y de la liturgia comparada. Los ritos son conservadores, el sentido que da su ordenación actual es lo que el teólogo emplea. Los documentos litúrgicos deben interpretarse según su género literario o ritual. El sentido litúrgico de un pasaje de la Escritura puede diferir del sentido literal, no ayuda a determinar el dato revelado escriturístico, pero es donde la palabra de Dios posee su plena intensidad en la Iglesia viviente. Los textos escriturísticos empleados por la liturgia actúan como testigo privilegiado de la fe. La función principal de la liturgia no es docente, sino hacer revivir el misterio de salvación. 4. Componentes y desarrollo de la liturgia. La liturgia eucarística es el misterio litúrgico fundamental al que se ordenan el organismo sacramental y el oficio de alabanza divina. Ritos, de honor, ósculos, postraciones, de purificación, unción, aspersión, de consagración, aceite, imposición de manos, de profesión de fe, vestirse de blanco. Palabras, cantos, salmodia de la Escritura, himnodia eclesiástica, oraciones, deprecatorias, eucarísticas, admoniciones. La salmodia es la trama original de la mayoría de los textos litúrgicos. Desarrollo histórico, primeros siglos, Hipólito, Justino. Diversidad de familias litúrgicas en el siglo IV, Alejandría, Antioquía/Jerusalén. Liturgias orientales, nestoriana, antioquena, bizantina, alejandrina, etíope. Liturgias occidentales, milanese/ambrosiana, galicana, visigótica/mozárabe, romana. Canto gregoriano, es la monodia arcaica propia de la Iglesia latina. Su perfección y unidad la hicieron adoptar universalmente. No solo es un bien de la Iglesia, sino de todos los fieles, purifica la sensibilidad y dispone al teólogo para el mensaje divino. Se caracteriza por pobreza, castidad y obediencia. Las melodías sirven al texto litúrgico, acentuando su inteligibilidad y haciéndolo más humano. Los textos escriturísticos en la liturgia adquieren una segunda canonicidad. Capítulo 4. El derecho canónico. 1. Fuentes e historia. La primera fuente son los escritos inspirados. Se desarrolló a través de un derecho consuetudinario, didaje, tradición apostólica de Hipólito. Decretales pontificias y cánones conciliares regulaban sacramentos, liturgia, clérigos, herejes. La obra de Graciano, decreto, c. 1140, marca el cierre del primer milenio, siendo un intento de conciliación de cánones post-tridentino, concilios, bulas, constituciones pontificias, concordatos. Codificación moderna. El Código de Derecho Canónico de Benedicto XV, 1917, unificó la legislación para la Iglesia latina. 2. Importancia para la teología. Aun con mucho derecho eclesiástico, el derecho canónico ofrece normas de instituciones divinas que transmiten el depósito de la fe. Es un lugar propio de la teología, llamado por Melchor Cano teología práctica. Está grávido de contenido dogmático. Requiere discernimiento e interpretación para elevarse del canon al dogma. Libro 2. Dios y la creación. Este libro profundiza en el objeto de la teología, Dios mismo y su obra creadora. Introducción. La revelación de Dios en la memoria viva de la Iglesia. 1. Dios como objeto de estudio. La teología es la ciencia de Dios.
Dios es el principio y el fin de todas las cosas. La Biblia es la fuente autorizada de todo tratado sobre Dios, aunque se deba tener en cuenta su carácter progresivo y no sistemático. La Iglesia es la voz del Espíritu, explicando y precisando la enseñanza revelada a lo largo de la historia. 2. Dios existe. La fe asegura la existencia de Dios, pero la razón del creyente busca argumentos demostrativos. La razón hace teología. La Iglesia permite un conocimiento natural de la existencia de Dios a partir del ejercicio espontáneo de la razón. El Concilio Vaticano I define la posibilidad de conocer a Dios con certeza por la luz natural de la razón. Los argumentos clásicos de Santo Tomás son considerados los más ciertos para corroborar este dogma. La demostración de Dios es única, a partir de los efectos en el mundo, inquietud moral, deseo de felicidad, orden físico y moral, se postula su causa. 3. Los nombres y atributos de Dios. Yahvé, un nombre que puede significar eso hace ser. Se interpreta como yo hago ser lo que existe, designando a Dios como la causa de la existencia sin restricción. Implica su omnipotencia y presencia activa. Dios como acto puro, el texto lo relaciona con la perfección del ser, el conocimiento y la voluntad, superando las limitaciones de las criaturas. Propiedades y perfecciones. Dios es simple, inmutable, eterno, inmenso, perfecto, bueno, vida, inteligencia, voluntad, omnipotente. Capítulo 3, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. 1. Revelación progresiva. La Biblia usa expresiones para Jesucristo, y el Espíritu Santo que revelan sus relaciones con el Padre. San Pablo desarrolla una teología de la Trinidad basándose en el tema de la sabiduría, exaltando a Cristo. San Juan usa el título Verbo para destacar la anterioridad del Hijo a la creación y su colaboración, siendo el mismo Dios. El Espíritu Santo es el Paráclito, el gran promotor de la Iglesia. 2. Constitución del símbolo, credo. Ante las herejías, los padres iniciales afirmaron la fe con términos escriturísticos, que luego se incorporaron a los primeros símbolos bautismales. La fe de los primeros cristianos se centró en la Trinidad, con los misterios de salvación inseparables del misterio divino. 3. Teología de la Trinidad. San Agustín es clave para la teología trinitaria, buscando una interpretación inteligible del dogma ya establecido. Sus explicaciones principales son la psicológica, analogía de la Trinidad en las actividades internas del alma, memoria, inteligencia, voluntad, y la doctrina de las relaciones. Las procesiones divinas, generación del Verbo, expiración del Espíritu, son centrales. Las apropiaciones, atributos divinos comunes asignados a una persona específica, y analogías introducen al misterio de la Trinidad. La controversia del filioque, si el Espíritu Santo procede solo del Padre, o del Padre y del Hijo. Los padres griegos del Padre por el Hijo, San Agustín del Padre y del Hijo. Parte 2, Dios crea. 1. La creación, misterio de fe, idea exclusivamente cristiana. Dios crea de la nada, no de la sustancia divina, ni de un caos preexistente. Textos clave, Génesis 1:2.1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y Éxodo las 3:14, yo soy el que soy. La interpretación de la Iglesia nos obliga a ver en Génesis 1:2.1 una afirmación decisiva de la causalidad divina que no presupone nada. 2. El Hexamerón, relato de los 6 días de la creación. Es una obra de arte literaria, metódica y ordenada, con un efecto de calma majestuosa. Su belleza es clave para comprender su sentido religioso. Esencialmente un libro religioso, no pretende dar enseñanza científica. Contiene elementos humanos, la inerrancia no cubre cada detalle de sus concepciones cosmológicas. Los padres alejandrinos usaron explicación alegórica, los antioquenos literal. San Agustín intuyó que no todo se debía tomar literalmente, y propuso una interpretación de parte real y parte figurada. Santo Tomás distinguió opus creationis, distinctionis, ornatus. Se rechaza el concordismo, intentar hacer concordar la Biblia con los descubrimientos científicos, ya que la Biblia no es un libro científico. Se debe considerar la diversidad de fuentes y géneros literarios en la Biblia.
Génesis 1 y 2. La comparación con cosmogonías antiguas, egipcia, fenicia, babilónica, resalta la originalidad y trascendencia del relato bíblico. 3. El sistema del mundo según Aristóteles y Santo Tomás. Santo Tomás presenta una visión jerárquica del universo corpóreo, basada en el hilemorfismo. Se busca armonizar la enseñanza bíblica y patrística con la cosmología aristotélica, aunque esto fue imperfecto en Santo Tomás. La teología del reposo divino, séptimo día, es significativa, no suprime la intervención divina y deja el universo abierto a las expansiones de la gracia. 4. Renovación de las concepciones humanas del universo. La teología debe reconsiderar las nuevas concepciones científicas. La inerrancia bíblica no cubre todos los detalles de las concepciones cosmológicas, al igual que no lo hacía con los antropomorfismos divinos. Una idea evolucionista correctamente precisada puede realzar la grandeza de la iniciativa creadora más que una idea fijista. Origen del hombre. La ciencia apunta a un origen biológico evolutivo. La fe afirma una iniciativa especial de Dios para el alma humana, con creación directa. El magisterio, encíclica Humani Generis, no excluye la hipótesis evolucionista para el cuerpo, pero proscribe el poligenismo, múltiples orígenes de la especie humana, ya que es incompatible con la doctrina del pecado original. Capítulo 5. El hombre, colaborador de Dios. 1. Naturaleza y destino del hombre. El hombre es objeto de intervención divina especial y está hecho a imagen divina. Las epístolas paulinas son fundamentales para la antropología cristiana, aunque usen terminología adaptable. Tertuliano enfatiza la unidad del ser humano, cuerpo y alma, siendo el alma un soplo de Dios. Orígenes ve el alma como sustancia dotada de imaginación y movimiento, un espíritu enfriado con posibilidad de recuperar su perfección. San Agustín usa el neoplatonismo para justificar los datos teológicos, haciendo un fino análisis psicológico del hombre. La analogía de la Trinidad en el alma, memoria, inteligencia, voluntad, es central. La Iglesia defiende la unidad sustancial de cuerpo y alma. La relación de imagen y semejanza con Dios es fundamental. La amistad divina, predilección de Dios por el hombre, es un tema central del Génesis. Justicia original, un estado real pero metahistórico donde el hombre estaba libre de concupiscencia, ignorancia y defectos físicos, y dotado de ciencia, integridad e inmortalidad. Santo Tomás distingue la justicia original del estado de gracia. 2. Los ángeles, espíritus puros, simples, sin composición de materia y forma. Jerarquías angélicas. El pseudo Dionisio los organizó en 9 coros, un sistema clásico adoptado por los escolásticos. Santo Tomás. Acción sobre los hombres, influyen en la parte sensible, sentidos, imaginación, pudiendo ser instigadores de sueños, intuiciones o inspiraciones. Protegen de influencias perniciosas. Presentan a Dios nuestras oraciones y sacrificios. Relación con Cristo, son sus instrumentos en el gobierno del mundo. 3. El demonio y el mal. Los ángeles caídos, demonios, son conocidos por sus intervenciones en el mundo humano. San Pablo concibe el mundo anterior a Cristo como asediado o poseído por una red maléfica unificada, una potencia única. Cristo vino a despojarlas. San Juan presenta la lucha cósmica de la luz contra las tinieblas, que culmina en la victoria final de la luz. Hebreos 2:14-15. Cristo destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. La tradición patrística, Agustín, Gregorio Magno, desarrolló los temas de la muerte, el pecado, idolatría, y la cautividad demoníaca, enfatizando que los derechos del demonio eran una expresión de la coherencia del orden primitivo de la creación. Magia y espiritismo, prácticas graves que buscan el poder del demonio o comunicaciones supraterrenales. 4. Colaboración humana al gobierno de Dios. El hombre puede colaborar en la obra divina de comunicación de vida y formación del hombre. Padres como ministros ordinarios de Dios en la formación de los hijos. El Estado puede intervenir en la enseñanza, educando a los padres, vigilando, sancionando, pero no debe suplantar a la familia. El hombre no puede comunicar la luz intelectual directamente,
pero puede ayudar a comprender presentando la verdad de forma accesible, y despertando el espíritu a través de la educación de la sensibilidad, memoria e imaginación. La Iglesia también colabora en el gobierno divino con el poder de enseñar, magisterio, santificar, sacerdocio, y gobernar, jurisdicción. Glosario de términos clave. Aquí tienes un glosario con definiciones extraídas directamente del texto, priorizando aquellas que son explicadas o a las que se les da un matiz particular. Acto puro, concepto metafísico que en la teología se aplica a Dios, indicando su perfección como ser que posee el conocimiento y la voluntad de manera perfecta, trascendiendo las limitaciones de las criaturas, apropiaciones, atribuciones a una persona divina en particular, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de perfecciones esenciales o de obras divinas que son comunes a las tres, basándose en afinidades particulares y los caracteres distintivos de cada persona. Canon bíblico, la lista completa y oficial de los libros sagrados reconocidos por la Iglesia como inspirados divinamente. Carisma de la inspiración, el don divino que certifica la fidelidad de la Escritura como transcripción de la palabra de Dios, haciendo que el hagiógrafo sea un verdadero autor sin suprimir su actividad humana. Causa instrumental, del hagiógrafo, concepto que explica cómo Dios, como causa principal, actúa a través del escritor sagrado, hagiógrafo, como causa instrumental, sin reducir su actividad humana, de modo que el libro es obra de Dios y del hombre. Concordismo, intento de buscar un acuerdo positivo entre las afirmaciones de la Biblia, especialmente en relatos de la creación, y los descubrimientos de las ciencias naturales, a menudo violentando el texto bíblico. Conciencia de la Iglesia, tradición, noción personalista que designa la tradición, comprendiendo a la vez el objeto de la conciencia, la palabra de Dios, y la facultad activa de juicio de la Iglesia. Sujeto, Corpus Juris Canonici, conjunto de colecciones de derecho canónico que se formalizaron hasta 1500, incluyendo el decreto de Graciano. Dei Flatus, soplo de Dios, término usado por Tertuliano para referirse al alma, enfatizando su origen divino y su unidad sustancial con el cuerpo humano, en oposición a doctrinas paganas sobre la preexistencia del alma. Desenvolvimiento del dogma, término preferido a evolución para indicar la inmutabilidad del dato revelado, y el carácter homogéneo del desarrollo dogmático en la Iglesia, donde nuevas fórmulas integran, no sustituyen, la verdad. Dualismo paulino, la concepción de San Pablo de un mundo anterior a Cristo asediado, y poseído por una red unificada de poderes maléficos, principados, potestades, con el diablo como una potencia única en oposición a Dios. Éxodo las 3 y 14, yo soy el que soy, texto bíblico fundamental que, interpretado por la tradición de la Iglesia, revela a Dios como el ser subsistente y la fuente de todo ser, base de la idea de creación. Filioque, cuestión teológica sobre si el Espíritu Santo procede solo del Padre, posición griega del Padre por el Hijo, o del Padre y del Hijo, posición latina de San Agustín. Génesis 1:2.1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, texto bíblico decisivo que, interpretado por la tradición de la Iglesia, afirma la causalidad divina total en la creación, sin presuponer nada ni emanar de la sustancia divina. Hexameron, término que se refiere al relato bíblico de la creación en 6 días, descrito como una obra artística y metódica de carácter religioso, no científico. Hilemorfismo, doctrina filosófica, clave en la concepción aristotélica y tomista del universo, que explica la jerarquización del cosmos a través de la composición de materia y forma. Homogeneidad, del equipo teológico, cualidad deseada por los autores de la obra, que pertenecen a la escuela tomista, para evitar contradicciones y perspectivas opuestas en los diversos tratados de teología. Homoousios, consustancial, término clave del Concilio de Nicea que afirma que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, en oposición a la doctrina arriana. Inerrancia, de la Escritura, propiedad de la Biblia que garantiza la preservación de todo error en sus afirmaciones reales, especialmente en materia religiosa y moral, pero no necesariamente en cada detalle incidental o en concepciones profanas. Iniciación teológica, la función principal de la obra,
que no busca ser una teología completa que dispense de otras obras, sino una guía para abordar la palabra de Dios y entenderla mejor. Lex credendi lex statuat supplicandi, frase célebre de San Celestino que significa la ley del creer establezca la ley del orar, utilizada para subrayar el papel extraordinario de la liturgia en la determinación de doctrinas no explícitas en la Escritura. Lugares teológicos, las fuentes o lugares de donde la teología toma los argumentos para elaborar una exposición sistemática y científica de la fe cristiana, como la Sagrada Escritura, la tradición, la liturgia y el derecho canónico. Magisterio eclesiástico, el poder de la Iglesia, conferido por Jesús, para predicar y explicar la palabra de salvación, discernir la verdad en las interpretaciones y definir dogmas. Se distingue entre ordinario y extraordinario. Melquitas, nombre dado a quienes, en los patriarcados de Antioquía y Alejandría, permanecieron fieles al emperador y a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, oponiéndose a los monofisitas, y que eventualmente adoptaron el rito bizantino. Mistagogia, catequesis que es una iniciación a los misterios, sacramentos celebrados, buscando que los fieles entran en la inteligencia espiritual del rito, y en participación con la acción de Cristo. Utiliza la tipología, monofisismo, herejía, opuesta al nestorianismo, que afirmaba la existencia de una sola naturaleza en Cristo. Nestorianismo, herejía, opuesta al monofisismo, que rehuía hablar de unión física o hipostática en Cristo, negando que María fuese Madre de Dios. Theotokos, Paráclito, título para el Espíritu Santo en los escritos de San Juan, que significa abogado o promotor, indicando su función de enseñar, recordar, guiar y dar testimonio de Cristo en la Iglesia. Physis, naturaleza, término griego que puede designar la naturaleza de un individuo, distinta de su hipóstasis. Poligenismo, hipótesis que postula múltiples orígenes para la especie humana, la cual el magisterio de la Iglesia proscribe por considerarla incompatible con la doctrina del pecado original. Prosopon, persona, término griego que puede tener un sabor modalista en sus orígenes, pero que se distingue de ousia y hipostasis en la teología trinitaria. Psique, alma, término griego que Orígenes interpretaba etimológicamente como espíritu enfriado, conservando la posibilidad de recuperar su perfección original. Ruá Yahvé, expresión hebrea que se refiere al espíritu de Yahvé, relacionado con la promoción o paroclesis de Israel según el espíritu. Salmodia, tipo de canto litúrgico que utiliza textos tomados de la Escritura, especialmente los salmos y cánticos neotestamentarios, constituyendo la trama original de la mayoría de los textos litúrgicos. Sede toledana, sede episcopal de Toledo, importante centro de centralización en el reino visigodo de España, que influyó en la liturgia visigótica. Sentencias, libros de sentencias, compilaciones de doctrina teológica, siendo la más famosa la de Pedro Lombardo, que sirvieron como libros de texto, y objeto de comentarios en las escuelas teológicas medievales. Sumas, Suma teológica, Suma contra los gentiles, obras teológicas monumentales de la Edad Media que buscan organizar científicamente y sistemáticamente la doctrina cristiana, destacando la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Teología mística, aspecto de la doctrina sagrada donde Dios eleva las potencias del alma a un modo de obrar que excede su capacidad natural, comunicándose inefablemente y modelando al hombre hacia la plenitud de Cristo. Tipología, esfuerzo por explicar los dos testamentos uno por el otro, mostrando las figuras o prefiguraciones de Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Tradición apostólica de San Hipólito, documento litúrgico importante de principios del siglo III que proporciona información sobre los usos litúrgicos primitivos de Roma. Transubstanciación, expresión usada por la Iglesia para referirse a un aspecto del misterio eucarístico, que sucedió a la de conversión, y que la Iglesia mantiene como portadora del misterio. Unidad del ser humano, antropología, la profunda convicción de la teología patrística, Tertuliano, de que el hombre es una unidad de dos sustancias, cuerpo y alma, que no pueden ser sino coherentes, una sustancia y tres hipóstasis,
fórmula trinitaria clave elaborada por los padres capadocios para definir la unidad y distinción de las personas divinas, estableciendo una equivalencia entre los vocabularios griego y latino. Yahvé, nombre divino que aparece en el Antiguo Testamento, cuyo sentido se interpreta como eso hace ser, denotando la omnipotencia y presencia activa de Dios. En la definición de este vídeo encontrarás un cuestionario que te ayudará a reforzar tu conocimiento. Respóndelo y coméntanos cómo te fue. Gracias por seguirnos.